Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Aries, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no bendiciones. Aries, muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Están siendo punteros constantemente, mi querido Aries. Punteros constantemente. Gracias, gracias, Aries. Muchísimas gracias. Muy bien. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, son más intuitivos. Tú solamente ve tomando lo que mejor suena contigo. Antes de esto, vamos a recargarnos de buena energía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien. Vale. Hay una imagen que he visto, Aries, muy curioso. Es como que tú estuvieras observando quizás una pequeña pileta con mucha agua, pero estás en una posición en la cual como que estuvieras un poco triste, melancólico, melancólica. Y lo más curioso es que en todo el entorno he visto mucha abundancia también. Vale. Siento, mi querido Aries, que muchos de ustedes posiblemente no estás viendo que tú eres una persona muy especial. Parece como que te faltara algo en tu vida. O de repente tú quieres que una persona reconozca que tú eres el gran amor de su vida, o que una persona reconozca todo lo que tú estás haciendo. O quizás de repente tienes tu pareja, todo marcha bien, pero hay como una tristeza, como una insatisfacción. Quizás de repente extrañas a la familia, quizás a un ser de luz que ya no está en esta tierra. ¿Por qué también te digo lo que es un ser de luz? Porque he visto mariposas. Y la mariposa representa la parte espiritual, señales, señales, Aries. Pero el agua también representa sentimientos. Muchos de ustedes en estos momentos están como un poco nerviosos, nerviosas, un poco triste o inseguro también. O una persona de repente te hace sentir inseguro o insegura, mi querido Aries. También puede ser el caso. Vamos a ver qué me dice el tarot Z, mi querido Aries. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Aries. Que Dios y el universo me ayude. ¿Estás teniendo problemas en la piel? Te recomiendo que vayas a un especialista porque es como que hay una herida que no sana. He visto por tu espalda, por tu brazo. Hay una herida que no sana, Aries. O tienes un familiar que a lo mejor existe una herida que no sana. Te recomiendo que lleves a un especialista o ve tú lo que es a un especialista, Aries. Tenemos lo que es la carta del 8 de copas. Quiero que te fijes bien en esta carta. Mira, si te das cuenta, aquí hay un hombre que quiere avanzar. Fíjate bien en sus rodillas, le cuesta. Detrás es como si estuviera arrastrando un recuerdo, un fantasma del pasado, una relación que ya no tiene ni pies ni cabeza, que ya no tiene sentido, pero que sin embargo, por algún motivo no te suelta, Aries. Parece, mi querido Aries, que tú me dices, Richard, lo único que yo quiero es que me dejen en paz.
Lo único que yo quiero es liberarme de esta energía. Hasta tú te desconoces. Hasta tú no entiendes por qué te cuesta soltar a esta persona, por qué de repente te cuesta rehacer tu vida, o de repente tú me dices, Richard, no entiendo por qué esta persona no me deja, si dice que no me quiere, porque recuerda que aquí es como si fuera un muerto, pero es que no te deja avanzar, es como que no te suelta, es como que tampoco te hace feliz, pero no te deja avanzar. O sea, es como que te retiene. Es como que tú me dices, Richard, yo quisiera volver a rehacer mi vida. Yo quisiera volver a tener una oportunidad. Pero esta energía no te deja, Aries. No te deja. Estás lidiando con una persona que cuando tú sientes que ya se acabó todo, aparece otra vez. Y parece como que aparece para fastidiar, para incomodar, mi querido Aries. Tienes que reflexionar, Aries. Recuerda la imagen que yo he visto que tú estás viendo como si fuera una pileta, como si fuera un reservorio de agua. Tú estás mirando con mucha tristeza. Y hay muchas mariposas. Y hay como mucha abundancia. Parece como que el universo te dice, tú estás así porque quieres. Eso es lo que te está diciendo el universo. Cuando las oportunidades están ahí. Cuando hay un amor que está ahí, la abundancia está ahí. Eso también representa el autoestima bajo, Aries. Y no todo tiene que ser amor de pareja, no. A lo mejor alguno de ustedes me dice, Richard, no me salen mis proyectos, mi trabajo, no puedo aprobar ese examen, ¿qué está pasando conmigo? Etcétera, etcétera. Mira, Aries. Yo me acuerdo, te cuento mi situación personal cuando yo era joven, hace muchos años atrás. Cuando yo era muy joven, 20 años, 19 años, que estaba estudiando el grado superior, entonces, yo me acuerdo que cuando yo tenía problemas con el tema del amor, afectaba mis estudios. Y da la casualidad que aparte que afectaba mis estudios, afectaba lo que es el ambiente de mi casa. Inclusive me robaron también, mi querido Aries. Con esto, ¿qué te quiero decir? Todo es un efecto dominó. Si tú estás vibrando mal en una situación, ya sea trabajo, ya sea salud, ya sea amor, el resto también se contamina. Por eso está la frase, una manzana podrida contamina el resto. Aries. Sé que a lo mejor tú me dices, Richard, pero entonces, ¿qué hago? Esto es difícil para mí. Tienes que cambiar el chip. Tienes que cambiar la actitud. A veces nos levantamos de mala gana. A veces nos levantamos triste, cansados. Pero porque lo tenemos aquí. Porque decimos, vaya día, otra vez, me voy a encontrar con esta persona, mi vida no tiene sentido, el clima es malo, etcétera, etcétera. Si llueve, mójate. Sal a la calle, mójate. Si hace calor, quítate la ropa, cariño. Y toma algo fresco. Si hace frío, abrígate, Aries. Pero no te compliques. No estés prácticamente negativo. Busca soluciones, Aries. Yo siento que tú tienes mucho que dar en esta tierra, en una relación, en un proyecto, en un sueño, pero algo está pasando en tu vida que tienes el autoestima bajo o simplemente tu mundo no está vibrando bien. Porque aquí algo arrastras, cariño. Parece como que estuvieras arrastrando la muerte, Aries. No digo que te vas a morir. Simplemente que te estás poniendo, en el peor de los casos, o te estás rodeando con una persona que no es para ti, no es bueno, no es trigo limpio, Aries. Eso es algo que tú tienes que reaccionar. Parece como que te cuesta aceptar, porque no avanzas, no avanzas. Y tranquilamente tú, mi querido Aries, si esta energía que ya está muerta o muerto,
lo retira de tu cuerpo y tú coges más impulso, más velocidad, mi querido Aries. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, signos, signos. Vamos a ver signos. ¿Qué me dicen? Me sale Piscis o Acuario, Leo, Virgo, Cáncer. Vamos a ver iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. En las características te doy más signos también. No te preocupes si a lo mejor tú me dices, Richard, no ha coincidido. La letra E. La letra O. Otra vez la letra E. La letra T. La letra A. Y cierras con la letra H. Muy bien. Vamos a continuar con el tarot Z. Vamos a ver qué me dicen Aries. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dice mi querido Aries. La carta de la luna. Mira. Si tú te das cuenta, mi querido Aries, aquí hay una mujer que está sola, que representa lo que es a la carta de la luna. Al costado hay un perro y un gato. Es oscuridad, pero la luna está ahí. Esta mujer está vestida de negro. Puede ser hombre también. ¿Qué te está diciendo, Aries? Tú tienes un don. Sé que los mejores signos en el tema de la intuición, en el tema de la magia, es Cáncer, Escorpio, Piscis. Pero estamos hablando de Aries. A lo mejor tu ascendente es Cáncer, Escorpio o Piscis. Porque aquí me está diciendo, en algún lugar de su corazoncito de Aries, de su mente de Aries, es consciente que lo que está pasando no es bueno. Si tú de repente estás lidiando con una persona que no te suelta, tú sabes que esa persona no es buena, no es bueno. Hay una voz en tu interior que te está hablando, pero tú estás ignorando esto. La carta de la luna también me dice, tú puedes amansar las aguas bravas. Tú puedes traer paz. ¿Por qué? Mira. ¿Qué pasa cuando un perro y un gato de la calle, ¿no? Porque si se crían juntos, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si un perro y un gato de la calle se encuentran? Ahí va a haber conflicto. Va a haber conflicto. El gato va a querer hacer daño al perro, el perro va a querer hacer daño al gato. Entonces, siento, mi querido Aries, que tú tienes un don que te puedes anticipar cuando un problema se aproxima. Cuando una persona miente, cuando una persona de repente quiere hacerte daño. Y tú puedes evitar toda esa parte negativa para que tú tengas armonía en tu vida, Aries. Entonces, haz un poquito caso más de tu corazón, de esa vocecita interna. Veo magia en ti, pero tú no estás siendo consciente. ¿Por qué no estás siendo consciente? Porque no sueltas algo. Porque te estás aferrando solo en la parte negativa. Por eso que tú no eres consciente de ese poder. Y esto te lo vengo diciendo ya hace un par de meses. Pero parece como que te entra por aquí y te sale por aquí. ¿Pero sabe por qué? Porque no estás viendo los colores de la vida. Solamente te estás centrando en las desgracias, en los problemas. Tienes que ser tú mismo, mi querido Aries. Tienes que vivir más. Preocúpate más por ti, Aries. Eso te están diciendo las energías, que lo mejor está por llegar. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Un momento, corazón. Mira cómo tengo el micrófono. Muy bien. Ahora, cariño, me tendré que abotonar para que el micrófono pues no se caiga. Ya está.
Dice, el verbo creador. Mira, el número 73 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje con los ojos cerrados y aquí parece como que tuviera un buche. Mira. Y esta forma de buche tiene muchas piedras preciosas, inclusive hay un símbolo. Tú has escuchado la palabra que dice, Jesús es verbo, no sustantivo, Aries. Entonces, tienes tantas ideas, tienes tantos proyectos en tu mente, quieres comerte la vida, pero todo se queda aquí, en tu cabecita, Aries, y no actúas, no haces nada. ¿Cómo vas a llegar a tu meta, mi querido Aries, si no das el primer paso? ¿A qué lo tienes miedo, Aries? Si tú eres un ser divino, si tú eres un ser, cariño, que si tú recuperas otra vez tu carisma, tu alegría, tú vas a traer todo lo bueno en tu vida, Aries. Todo lo bueno, pero tienes que recuperarte, cariño. Eres de las personas que a lo mejor dice, mañana voy a empezar a hacer mi proyecto, mañana voy a escribir ese libro, mañana me pongo a estudiar, y mañana, y mañana, y mañana, y mañana, y mañana, mañana voy a hablar con esa persona, mañana voy a poner las cartas sobre la mesa. Esta situación tiene que llegar a un fin, y mañana, y mañana, y mañana, y mañana. Aries, reacciona, corazón. Reacciona. Reacciona, Aries, porque siento que estás perdiendo momentos muy importantes y maravillosos y reconocimiento en tu vida. Ha habido un cambio en ti. ¿Dónde está ese Aries con proyección? ¿Dónde está ese Aries con deseos? Ese Aries alegre, porque eres el primer signo del zodiaco. Tiene mucho fuego, mucho entusiasmo, mucha alegría, pero últimamente estás triste. Y no te quiero ver triste. Necesitas ser el rey y la reina que tú eres, Aries. ¿Qué está pasando en ti, corazón? ¿Acaso no puedes terminar con una persona si a lo mejor tu caso es el amor? ¿Acaso de repente piensas que vas a fracasar? Si fracasas, te levantas otra vez y continúas. Eso es parte de la vida, Aries. Pero deja de estar poniéndote excusas. Ya no te pongas más excusas, Aries. Y tienes que decir, yo soy poderoso, yo soy poderosa, yo voy a llegar lejos, con la ayuda de Papá Dios. Si tú, mi querido Aries, pides a Dios de corazón, Papá Dios te va a ayudar para que tú te reactives. Pide con fe. Vamos a ver, mi querido Aries, ¿qué me quieren decir el tarot del anillo? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. La carta del mago. Cuando en una lectura sale tu signo, la suerte está contigo. El mago. Vamos a ver dónde. ¿Dónde se inclina más la carta del mago? El cambio de mazo. La carta del 5 de copas. Vale. Mira, Aries. Siento, mi querido Aries, que muchos de ustedes están pasando por una faceta en la cual te da mucho miedo la soledad. Sí, o te da miedo que una persona se marche de tu vida, a pesar que a lo mejor esa persona te está haciendo daño. Pero recuerda que tienes la carta del mago. Tú vas a salir de esta, mi querido Aries. Tú vas a encontrar una nueva oportunidad en tu vida, porque tú todo lo puedes. El mago es poder. Si esta carta lo relacionamos lo que es en la parte de que hay un grupo de ustedes que su pareja parece como que hubiera marchado al extranjero, o tú de repente has hecho un viaje y extrañas a los tuyos, esto es normal. Pero tienes el mago. Llegado el momento, tú vas a poder recuperar otra vez a tu familia. Llegado el momento, vas a poder abrazar a tus hijos. Entonces, tienes que pensar en positivo. En el trabajo, la carta del mago dice, no te preocupes, a lo mejor tienes que desplazarte un poquito,
para poder tener tranquilidad lo que es en el trabajo. Pero el dinero te va a llegar. Pero tienes que confiar en ti. Porque esta carta también es una carta de distancia. Si lo relacionamos lo que es en el trabajo, algunos de ustedes posiblemente van a tener que desplazarse un poco. No digo que se van a otro país, quizás sí, algunos de ustedes. Otros, pues, si estabas acostumbrado a trabajar a 2 cuadras de tu trabajo, quizás ahora tienes que tomar el bus, el metro, el taxi. Pero vas a tener un buen trabajo, mi querido Aries. Vamos a ver las características, que Dios y el universo me ayude. Muchos de ustedes están lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, o con una persona a través de las redes sociales. Al margen del signo puede ser cualquier otro signo. Piel blanca, cabello ondeado, castaño, rubio, natural o pintado. Hay una persona que desea lo mejor para ustedes. ¿Vale? Es como me sale la carta del mundo, representa lo que es a la sacerdotisa. Puede ser tu madre también. No todo tiene que ser pareja. Puede ser que la energía de tu madre te acompaña, Aries. La carta de Rey de Espadas, elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, mayor de 30 años. No supera los 50, ¿vale? Yo diría de 40 para abajo, pero tuve tomando lo que mejor suene. Puede tener más también. Siento que algunos de ustedes es como que hubieran roto algún medio de comunicación o están peleados, enojados o comunicación cero también. Esta persona te piensa, pero parece como que siempre está a la defensiva. Hay alguien que lo manipula. Hay alguien que simplemente influye mucho en las decisiones de él o de ella. Es una persona de piel blanca, delgada, con textura normal, cabello largo, puede ser que tenga canas, tiene rasgos caucásicos, una persona muy refinada. Viene de un lugar donde hace mucho frío o de lugares montañosos también. Hay una conexión muy espiritual o es una persona que cree mucho en lo que es en la parte espiritual, la magia. La carta del 7 de oros. Una persona de elemento tierra o de cualquier otro elemento, alguien te pide volver a empezar otra vez. Esta persona puede ser de piel blanca, nariz ancha, cejas pobladas, labios gruesos, cabello corto, si son varones se peinan por el costado. Es una persona que inclusive o ustedes tuvieron lo que es una relación y se divorciaron, o es una persona que está pasando por un luto, mi querido Aries, pero quiere volver a recuperarte otra vez, corazón. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Mira, Aries, recuerda que uno es dueño de su destino. La felicidad es una decisión. Nosotros ponemos el nivel de intensidad del dolor de un problema. Hay personas que son muy frías, muy fríos y no le afecta. Hay personas que le afecta a medias. Hay personas que se deprimen por cualquier cosa que haya pasado en vuestras vidas. Entonces, trata de buscar un equilibrio, Aries. Porque siento que muchos de ustedes, posiblemente la depresión, la inseguridad o la tristeza de perder algo o alguien, es como que te está sumiendo en una inseguridad. Necesito que vuelvas a ser tú la misma persona brillante, maravillosa que sonreía. Necesito que encuentres tu paz. Besito, Aries. Todo va a ir bien. Confía en Papá Dios. Hasta la vista y sé feliz.